Entonces, un movimiento brusco a su lado. El hombro de Isabela chocó contra el suyo con una fuerza que no tenía nada de accidental. El equilibrio de Elena se hizo añicos. La bandeja se inclinó y una cascada de vino tinto oscuro se derramó sobre el pecho de un alfa visitante, cuya expresión de cortesía se transformó en una máscara de furia helada. El sonido de las copas al estrellarse contra el mármol fue como un disparo en el silencio repentino. El alfa gruñó, un sonido gutural que prometía violencia. Pero antes de que pudiera actuar, una mano como un tornillo de acero se cerró sobre el brazo de Elena. Su padre. El rostro de los Ramiro era una tormenta de vergüenza y rabia. Inútil, siseó, su aliento caliente y venenoso en el oído de ella. Arrastrándola hacia el centro de la atención no deseada, su padre levantó la voz para que todos lo oyeran. Su desprecio era un arma. Pido disculpas por el torpe error de esta sirvienta. Será debidamente castigada por la humillación que ha causado a nuestra casa y a nuestros distinguidos invitados. La palabra sirvienta golpeó a Elena con la fuerza de una bofetada física. Delante de toda la élite Lican, su propio padre la había despojado de su nombre, de su sangre, de todo. No era una hija, era un error que necesitaba ser corregido. El salón entero la observaba. Vio el desdén en los ojos de los invitados, la sonrisa triunfante en el rostro de Isabela y la fría indiferencia en los de su madre. No había escapatoria. Solo un abismo de humillación que se abría bajo sus pies y la resignada certeza de que, una vez más, estaba a punto de caer. El aire en el salón no solo se silenció, se solidificó. Un frío depredador se deslizó por la habitación, congelando las sonrisas y apagando las conversaciones. La fuente de ese poder era una figura que se movía desde las sombras del trono. El rey Dante. Sus ojos dorados no miraban a la multitud. Estaban fijos en la mano de los Ramiro, que todavía sujetaba a Elena como a un objeto. Antes de que Ramiro pudiera procesar el cambio en la atmósfera, una mano mucho más grande, cubierta de cicatrices y poder antiguo, se cerró sobre su muñeca. No fue un agarre, fue una trituradora. Un crujido sordo de huesos protestando resonó en el silencio absoluto, y un grito ahogado escapó de los labios del lord. El dolor lo obligó a soltar a Elena al instante, como si su piel se hubiera vuelto fuego. La voz del rey Dante no fue un grito, fue un terremoto contenido, un gruñido bajo que vibró en el pecho de todos. «Suéltala», ordenó, aunque la acción ya había sido forzada. Sus ojos de ámbar líquido se encontraron con los de Elena por una fracción de segundo, y en ellos no había lástima, sino una evaluación fría y penetrante. Ramiro, pálido y temblando, intentó balbucear una excusa. «Majestad, es solo un asunto familiar, una sirvienta indisciplinada». La presión en su muñeca aumentó hasta un punto insoportable, cortando sus palabras. Dante ni siquiera lo miró. Su atención estaba en el alfa que Elena había manchado de vino. «Por la pobre hospitalidad de esta casa y por el insulto a uno de mis aliados», declaró el rey, su voz resonando con una finalidad de hierro. «Exijo una compensación». Su mirada volvió a Elena, que estaba paralizada entre el miedo y la confusión. «Ella viene conmigo». Sin esperar respuesta, Dante tiró suavemente del brazo de Elena, alejándola de su padre y del desastre. La condujo a través de la multitud petrificada, que se apartaba como si una fuerza invisible los empujara. No la miró, no le dijo nada más. Simplemente la sacó del infierno, dejando atrás a su familia en las ruinas de su propia humillación pública.
El viaje a la fortaleza del rey Dante fue un borrón silencioso. Helena no recordaba los caminos, solo la presencia sólida y caliente del rey a su lado en el carruaje oscuro. No hablaron. El silencio era un pesado manto que ella prefería a las crueles palabras a las que estaba acostumbrada. Llegaron a una ciudadela tallada en la ladera de una montaña, una fortaleza de piedra negra que parecía arañar el cielo nocturno. Era imponente, brutal y extrañamente hermosa. Él la guió por pasillos cavernosos, donde el único sonido era el eco de sus pasos y el crepitar de las antorchas. El aire olía a pino, a ozono y a un poder antiguo que le erizaba la piel. Él se detuvo ante una puerta de roble macizo y la abrió. Helena se preparó para una celda, o en el mejor de los casos, un pequeño cuarto de servicio. Lo que vio la dejó sin aliento. Una habitación enorme se abría ante ella, dominada por una chimenea donde un fuego rugía alegremente. Pieles gruesas y blancas cubrían una cama tan grande que parecía un campo de nieve. Un ventanal de cristal, un lujo impensable, ofrecía una vista de las cumbres montañosas plateadas por la luna. El contraste con su catre sin ventanas en el sótano de su padre era tan violento que la hizo sentir mareada. Permaneció congelada en el umbral, incapaz de dar un paso. Dante no la apuró. Su voz, cuando habló, fue tranquila. «Este es tu cuarto. Nadie entrará sin tu permiso. Estás a salvo aquí». La palabra «salvo» era tan extraña en sus oídos que no supo cómo procesarla. Entonces, la mirada dorada del rey cayó sobre su muñeca, donde la huella de los dedos de su padre era un feo moretón amoratado. Su mandíbula se tensó, y una furia helada brilló en sus ojos por un instante antes de que la contuviera. Sin decir nada más, se dirigió a un baúl tallado y sacó una pequeña caja de madera y un paño limpio. Se arrodilló frente a ella, un acto de sumisión tan impactante por parte de un rey que Helena retrocedió instintivamente. Él no se movió. Simplemente abrió la caja, revelando un ungüento de color verde pálido que olía a hierbas y a menta. «Permíteme», dijo. Y no fue una orden, sino una petición. Vacilante, ella extendió su brazo. Sus dedos, grandes y cubiertos de cicatrices de batalla, fueron increíblemente gentiles al tomar su mano. Su toque no quemaba con ira o desprecio. Era firme, cálido y extrañamente reconfortante. Mientras aplicaba el ungüento con una concentración absoluta, el silencio se volvió denso. Helena sintió la necesidad de llenarlo, de justificar su presencia. Era un viejo hábito: ser útil, ofrecer información, ganarse el sustento. Mi padre, él estaba tratando de asegurar una alianza con el Alfa que manché, susurró, su voz ronca. El Alfa Cael. Su manada controla las rutas comerciales del sur. Mi padre le prometió a mi hermana, Isabela, a cambio de un tratado favorable. La información salió de ella sin esfuerzo, un torrente de análisis que había hecho en silencio durante semanas. Describió las debilidades de Cael, la avaricia de su padre, las facciones que se oponían al acuerdo dentro de su propio clan. Habló como la administradora que siempre había sido, la estratega invisible detrás del trono de su padre. Dante terminó de vendar suavemente su muñeca con el paño. No la soltó. En cambio, levantó la vista, y sus ojos dorados la estudiaron con una intensidad que la despojó de todas sus defensas. No había lujuria en su mirada, sino algo mucho más peligroso: respeto. «Tu padre es un tonto», dijo finalmente, su voz un retumbar bajo. Tenía un arma de un valor incalculable a su lado, y la usaba para servir el vino.
La palabra del rey la había anclado a él, pero una vida de servidumbre era un hábito difícil de romper. Helena no podía permanecer ociosa en su jaula dorada. Las noches eran las más largas, así que las llenaba con propósito. Se adentró sigilosamente en la biblioteca del rey, un vasto archivo de mapas y libros de contabilidad que a nadie parecía importarle. No buscaba secretos, buscaba orden en el caos. Dante la encontró allí una noche, rodeada de pergaminos a la luz de una sola vela. No estaba leyendo cuentos, sino comparando registros de grano con rutas de patrullaje. Él se apoyó en el marco de la puerta, un depredador silencioso. ¿No puedes dormir?, preguntó, su voz un murmullo que no delataba ni ira ni sospecha. Ella se sobresaltó, casi derribando la tinta. Mis disculpas, Majestad. No quería... Yo solo... Enséñame, le interrumpió, su curiosidad genuina. Vacilante, ella señaló un mapa. Sus patrullas del norte y del este reabastecen en el mismo puesto de avanzada con un día de diferencia. Si la patrulla del este tomara la ruta del río, ahorrarían medio día de viaje y el puesto no agotaría sus reservas tan rápido, evitando la necesidad de caravanas de emergencia que son vulnerables a los bandidos. Su explicación fue un torrente de lógica impecable, nacida de años de optimizar las despensas de su padre. Dante se quedó en silencio, estudiando el mapa y luego a ella. Sus generales, veteranos de 100 batallas, nunca habían visto esa simple ineficiencia. Él tomó otro mapa, uno que mostraba un territorio en disputa. El clan de la Roca Negra asalta nuestras fronteras. Mis comandantes aconsejan una invasión total. ¿Qué ves tú? Estaba probándola, dándole un peso que nadie jamás le había confiado. Helena dudó solo un instante. Veo a un pueblo orgulloso, no malvado. Sus tierras son yermas. No atacan por conquista, atacan por hambre. Una invasión los unirá contra usted en una guerra sangrienta y costosa. Su mirada se encontró con la de él, sin miedo. Pero si les ofreciera derechos comerciales sobre el grano excedente que acaba de ahorrarles, a cambio de lealtad, su líder no podría negarse sin parecer un tonto ante su propia gente. Conquistaría su lealtad, no solo su tierra. Él no dijo nada. Simplemente la miró. Y en la quietud de la biblioteca, Helena sintió que el mundo cambiaba de eje. La forma en que sus ojos dorados la recorrían no era la de un rey a una sirvienta, ni siquiera la de un hombre a una mujer. Era la de un alma reconociendo a su igual. Vio más allá del vestido sencillo y la postura sumisa. Vio la mente brillante que ardía debajo. Durante décadas he estado rodeado de espadas, dijo Dante, su voz baja y llena de una extraña vulnerabilidad. Todos me ofrecen soluciones que implican derramar sangre. Me traen problemas. Tú me traes soluciones. Se acercó. El calor de su cuerpo era una promesa. Helena sintió un calor subir por su cuello, pero esta vez no era vergüenza. Era algo nuevo, algo parecido al orgullo. Solo quiero ver su reino a salvo, Majestad, susurró, las palabras sintiéndose más verdaderas que cualquier otra que hubiera dicho en su vida. Quería proteger este lugar, proteger a este hombre que la veía. Él extendió la mano, no para tomarla, sino para apartar suavemente un pergamino que estaba entre ellos. Sus dedos rozaron los de ella, y una corriente eléctrica, pura y abrumadora, los atravesó a ambos. El vínculo entre ellos, hasta ahora un murmullo subconsciente, rugió a la vida. «Mi reino», corrigió él, su voz un gruñido posesivo y tierno a la vez, sus ojos de ámbar líquido capturando los de ella. «Nuestro reino, Helena». La palabra «nuestro» no era una oferta, era una declaración. En esa única palabra, él no solo le dio un hogar,
Le entregó la mitad de su corona, la mitad de su alma. Y por primera vez, Helena sintió que se lo había ganado, no por lo que hizo, sino por quién era. La paz era una criatura frágil, y se hizo añicos con el anuncio del guardia. Lord Ramiro, Lady Catalina e Isabela solicitan una audiencia, Majestad. El nombre de su familia fue como un golpe helado en el pecho de Helena. El calor de la fortaleza, la seguridad que había comenzado a aceptar, se evaporó. El pasado no estaba muerto, había venido a reclamarla. Fueron conducidos a la sala del trono. Helena estaba de pie junto a Dante, no detrás de él, una distinción que no pasó desapercibida para su familia. Vio la conmoción en sus ojos, rápidamente reemplazada por una fría determinación. Ignorándola, Lord Ramiro se inclinó ante Dante con una falsa humildad que le revolvió el estómago a Helena. Majestad, comenzó Ramiro, su voz untuosa. Hemos venido a corregir un desafortunado malentendido. Apreciamos su protección de Helena, pero entendemos que un rey necesita una reina adecuada. Por eso, le ofrecemos formalmente la mano de nuestra verdadera joya, Isabela. Isabela dio un paso adelante, una sonrisa ensayada en sus labios, presentada como un premio impecable. Lady Catalina, continuó el asalto. Helena siempre ha sido más práctica, dijo, su tono despectivo disfrazado de preocupación. Su mente es para los libros de contabilidad, no para la diplomacia. Es sencilla. Una reina debe ser una inspiración, un símbolo de belleza y linaje puro. Isabela es ese símbolo. Cada palabra era un clavo que intentaba sellar a Helena de nuevo en su vieja caja de insignificancia. Entonces, su padre se volvió hacia ella. Por primera vez, se dirigió a ella directamente, y su voz llevaba el peso de un látigo familiar. Helena, explícale al rey. Sabes cuál es tu lugar. Por el bien de esta familia, por tu deber, debes convencerlo de que acepte a tu hermana. Es lo correcto. La orden fue clara. No era una petición, era una sentencia. Por un instante de puro terror, la vieja Helena resurgió. La sirvienta, la hija inútil, la que obedecía para sobrevivir. Un temblor la recorrió, y el impulso de agachar la cabeza y asentir fue casi abrumador. Sintió la mirada dorada de Dante sobre ella, no juzgando, sino esperando. El peso de esa confianza era más aterrador que la ira de su padre. Pero entonces levantó la vista. Vio la codicia en los ojos de su padre, la envidia en los de su hermana y el frío desdén en los de su madre. Y luego miró a Dante. No vio a un amo, sino al hombre que le había enseñado el valor de su propia mente, la que había arriesgado su reputación por ella. El miedo no desapareció, pero fue consumido por una nueva emoción, una furia protectora que nunca antes había sentido. Era por él, era por ellos. El silencio en la sala del trono se tensó, a punto de romperse. Helena respiró hondo, y el aire que entró en sus pulmones no fue de miedo, sino de fuego. Levantó la barbilla, y por primera vez, su mirada no fue la de una sirvienta suplicando, sino la de una estratega evaluando a sus oponentes. Miró a su padre, a su madre, a su hermana, y vio a tres extraños desesperados, ciegos a todo lo que no fuera su propia ambición. Luego se giró hacia Dante. No se escondió detrás de él. Se paró a su lado. Su voz, cuando habló, no fue un susurro, sino una declaración clara y firme que resonó en el silencio. Mi lugar, dijo, probando la palabra como si fuera un veneno, está con él. La paciencia de Dante, ya tensa, se rompió como el cristal.
Un gruñido bajo y gutural retumbó en su pecho, un sonido de pura furia depredadora que hizo que Lord Ramiro retrocediera físicamente. El rey se levantó de su trono, no con prisa, sino con el peso de una montaña moviéndose. Cada paso hacia la patética familia era una sentencia. Se atrevieron, rugió, y las antorchas en las paredes parecieron parpadear ante la fuerza de su voz. A venir a mi casa y ofrecerme baratijas, cuando el diamante ya reside bajo mi techo. Su brazo se extendió, no para tocar a Helena, sino para crear una barrera protectora a su alrededor. Sus ojos dorados, ahora llamas líquidas, se clavaron en Ramiro y Catalina. No la vieron porque son ciegos al verdadero valor. Vieron a una sirvienta porque solo entienden de servidumbre. Vieron manos para trabajar, no una mente para gobernar. Su mirada se desvió hacia Isabela, despidiéndola con una sola ojeada de desdén. La belleza se marchita. La estupidez es eterna. Tu casa no me ofrece nada que yo desee. Entonces se giró hacia Helena, y toda la furia se desvaneció de su rostro, reemplazada por una ternura tan intensa que era casi dolorosa de ver. La tomó suavemente de la mano, atrayéndola hacia el centro de la sala, hacia la luz. Su voz bajó, convirtiéndose en un murmullo profundo destinado solo para ella, pero que todos escucharon. No necesito una reina bonita. Necesito una reina inteligente, fuerte y leal. Te necesito a ti, Helena. Ante los ojos horrorizados de su familia, inclinó la cabeza y frotó su mejilla contra la de ella, marcándola con su olor, el gesto final e irrompible de la reclamación Lycan. Helena no es su herramienta, declaró al salón atónito, con la mano ahora firmemente en la espalda de ella. Es mi compañera, mi reina. Lord Ramiro se quedó boquiabierto, el color drenado de su rostro. Lady Catalina temblaba, e Isabela miraba con puro odio y derrota. Habían venido a vender una hija, y en su lugar habían presenciado la coronación de la que habían desechado. Su humillación era absoluta, pública y permanente. El juego había terminado, y habían perdido de una manera que ni siquiera sabían que era posible. Un año después, la nieve caía suavemente sobre la fortaleza de la montaña de hierro. Pero dentro del gran salón solo había calidez. Helena no llevaba un uniforme de sirvienta, sino un vestido de terciopelo color medianoche, con hilos de plata que brillaban como estrellas atrapadas. Estaba de pie junto a Dante, no como su posesión, sino como su igual, su mano entrelazada con la de él, mientras recibían a los alfas de clanes lejanos. Ya no se encogía. Su espalda estaba recta, su mirada era directa, y su sonrisa, aunque suave, era genuina. Su boda no había sido una exhibición de poder, sino un juramento silencioso bajo un antiguo árbol corazón en el centro del bosque del rey. Fue allí donde él le había prometido no solo su protección, sino su lealtad eterna. Mi fuerza es tuya para mandar, mi vida es tuya para proteger, había jurado, invirtiendo los roles tradicionales. Ella, a su vez, le prometió su sabiduría y su corazón, creando un vínculo que era más fuerte que cualquier acero forjado. Juntos transformaron el reino. La mente estratégica de Helena, que una vez optimizó las despensas de su padre, ahora reorganizaba las rutas comerciales del reino, llenando las arcas y asegurando que ninguna familia pasara hambre durante el invierno. Dante ejecutaba sus planes con una eficiencia brutal, aplastando a los enemigos que se atrevían a desafiar la prosperidad que su reina estaba construyendo. Se convirtieron en leyenda, el rey lobo y su reina estratega, un puño de hierro dentro de un guante de seda.
El antiguo consejo de guerra de Dante ahora era el consejo real de ambos. Helena presidía las reuniones sobre logística y alianzas. Sus ideas eran escuchadas con un respeto que rayaba en la reverencia. Los viejos generales, que al principio la veían con escepticismo, ahora buscaban su aprobación antes de mover un solo soldado. Ella no había ganado su respeto por ser la compañera del rey, sino por haber salvado sus legiones de desastres en 3 ocasiones distintas con su previsión. Años más tarde, el sonido de risas infantiles resonaba en los pasillos de piedra que antes solo conocían el eco de las botas de los guerreros. Un niño de cabello oscuro y ojos dorados perseguía a una niña más pequeña, cuyo cabello plateado brillaba como el de su madre. Dante observaba desde la distancia, con Helena apoyada contra su pecho. Ella no solo le había dado herederos, le había dado un hogar. Había transformado su fortaleza en un santuario. Mientras tanto, la casa de su padre se pudrió desde adentro. Lord Ramiro, despojado de sus tierras y títulos por la corona, por mala gestión y traición a la sangre, intentó vender a Isabela a un señor de la guerra menor de las tierras fronterizas. Pero la noticia de su desgracia había viajado más rápido que ellos. Nadie quería aliarse con un tonto que había desechado un diamante. Isabela, cuya belleza era su única moneda, la vio desvanecerse bajo el peso del estrés y la pobreza. Terminó casada con un mercader mezquino que la valoraba menos que a su ganado. Su vida se convirtió en un ciclo interminable de tareas domésticas y amargura. Lady Catalina, incapaz de soportar la pérdida de su estatus, se consumió en su propia vanidad, una sombra patética que vagaba por las calles de un pueblo olvidado, hablando de la gloria que una vez tuvieron. Su castigo final no fue la muerte, sino la irrelevancia. Fueron borrados de los libros de historia. Sus nombres se convirtieron en un cuento con moraleja susurrado a los niños Lycan sobre la ceguera y el orgullo. Vivieron y murieron en la oscuridad que habían intentado imponerle a Helena, mientras ella, la hija que habían considerado inútil, se alzaba para convertirse en la luz más brillante que el reino había conocido en siglos. Su legado no fue el de una sirvienta, sino el de una reina que demostró que el verdadero poder no se hereda, se gana.